Bien. Sistemas de información complejo, módulo 1, señalética del taller de diseño y comunicación visual 5. Hoy vamos a ver señales visuales, las categorías que podemos encontrar. Estos conceptos están extraídos de la bibliografía de Sims. Él define estos tipos de panelería como rótulos, ¿sí? Y discrimina que tenemos orientadores, direccionales, informativos, instructivos, reguladores, identificativos y ornamentales. Los orientadores sirven para situar al usuario en un entorno. Incluyen mapas, planos y vistas esquemáticas del espacio, ¿sí? Se sitúan en los puntos de entrada o puntos que encontremos como cruciales. Por lo general son los que presentan a las personas que van a avanzar sobre el espacio todas las posibilidades que tienen, ¿sí? Por eso se llaman orientadores, porque dan una visión amplia de todo lo que podemos hacer y de todos los posibles caminos que tenemos en ese espacio. Aquí vemos algunos ejemplos, cuales se muestran, por ejemplo, en este caso, sobre el mapa, y se han decidido que algunos edificios emblemáticos estén puestos en perspectiva, o sea, mezcla las dos dimensiones del mapa plano con la tercera dimensión de algunos edificios para facilitar el reconocimiento. También incluye información y pictogramas, en este caso lo vamos a ver más adelante, como una acción reguladora de qué se puede y qué no se puede hacer en este espacio. Los orientadores no necesariamente tienen que ser planos o estar en el espacio alzados, como veíamos en el caso de recién. Esta biblioteca eh, lo que tiene es un plano a nivel de piso, ¿sí? Y desde los distintos puntos de acceso, digamos, tenemos líneas que nos guían en lo que pueden ser los distintos recorridos. También funciona como orientador. Los orientadores también se utilizan mucho a nivel de ciudad, a nivel urbano, ¿no? Y tienen la característica, o sea, para que funcionen todos ellos, tienen que tener el clásico "usted está aquí", que es lo que permite que la persona se ubique a sí misma en el entorno y a su vez dónde estaría ese espacio concreto eh, distinguido dentro del plano general, ¿no? Un orientador que no tiene un "usted está aquí" no sirve como orientador porque no le permite a la persona encontrarse dentro de ese mapa. ¿Ah? Nosotros, si vamos a poner 3 o 4 orientadores, la pieza gráfica va a ser la misma, pero dependiendo de dónde lo ubiquemos in situ, este punto de referencia va a tener que cambiar. Convencionalmente, los orientadores tienden a estar situados con el norte hacia arriba. Aquí vemos un ejemplo donde no lo hacen, ¿sí? Em, Como hablábamos, que el norte esté hacia arriba es una convención cultural que tiene una marcada tendencia eurocentrista donde se prioriza el norte. En esta clásica ilustración de Torres García, donde plantea que en realidad la Tierra en el espacio no tiene una posición establecida y por lo tanto el sur puede estar arriba perfectamente, lo que hace es marcar una postura política y crítica a la cultura hegemónica, ¿verdad? Esto es una obra y esa es su función. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de señalética, la pregunta es si estos elementos son el lugar como para hacer este tipo de posturas y este tipo de críticas. Es decir, eh, si las personas dan por hecho que el norte va a estar hacia arriba, ¿sí? Por más que yo aclare que en este caso no es así, que la orientación del mapa está con el sur hacia arriba, la pregunta es si esto va a ser suficiente para que cualquier persona mire el mapa y entienda que tiene que cambiar el esquema de cómo está acostumbrado a percibir este tipo de información. Esta pieza que vemos aquí tiene dos complejidades. La primera, la que analizábamos recién, que está distribuyendo el sur hacia arriba. Pero la más complicada de todos
es que es una pieza que tiene un mapa urbano y un mapa del subte, ¿sí? Subterráneo, que coincide en algún punto. O sea, yo estoy parado aquí en el mapa de arriba y eso corresponde a esta posición en el mapa subterráneo de abajo. Ahora, el mapa subterráneo, si nos fijamos, tiene la ubicación del norte hacia arriba y la gente está acostumbrado a desplegarlo de determinada manera, a mirarlo siempre de determinada manera con el norte hacia arriba. Lo que significa que una persona que esté en la parte superior, si se tiene que orientar para tomarse el subte para ir a otra parte de la ciudad, mentalmente va a tener que hacer un giro y una traslación, porque lo que está en este mapa hacia arriba, en este mapa va a estar hacia abajo y así con todas las referencias. Es decir, el problema principal que tiene esta pieza orientadora es que complejiza el ejercicio mental que tienen que hacer las personas para poder ubicarse en el arriba y en el abajo, ¿sí? Y poder realmente decidir hacia dónde se tienen que dirigir, qué línea de metro se tienen que tomar y en qué parada bajarse. Los direccionales son instrumentos explícitos de circulación, ¿sí? Generalmente forman parte de un sistema de señalización más amplio y se usan, es el clásico ejemplo de cartel percutante, ¿sí? No alcanza con direccionar una vez, tengo que hacer una serie, ¿sí?, de elementos que sigan direccionando y que me indican que voy en el buen camino, o sea, me estoy dirigiendo correctamente, y en el caso de que se me abran las posibilidades de los caminos, los direccionales deberían indicarme qué tengo para un lado y para el otro. Aquí vemos dos ejemplos. En este caso tenemos un cruce de caminos, 4 posibles destinos, porque yo tengo, si sigo hacia adelante, de donde me dirijo, me encuentro con lo que el direccional me indica. Es importante también tener relación que el orden que la información aparece en el direccional tiene sentido con el orden en el que yo me voy a encontrar esos destinos. Lo mismo en este caso, que es de un aeropuerto. Entonces, las cuestiones que voy a encontrarme si sigo hacia adelante van a ser los arribos y la posibilidad de sacar las valijas, las conexiones y el área de despegue de las puertas de la 101 a la 153, de la 200 a la 500 y pico. O sea, todo eso me encuentro si voy hacia allá. Y de este caso, lo que pusieron fue un tótem, y entonces si yo sigo por el otro camino, el perpendicular hacia lo que la imagen muestra, me voy a encontrar con una serie de otros destinos, ¿sí? Lo interesante de esta pieza es que las dos caras que no se ven tienen la información de lo que me encuentro en las otras dos direcciones. Es decir, si vuelvo por donde vine, voy a tener otros destinos y así sucesivamente. También es importante esta idea de percusión, de que la información se va actualizando. Si yo ya transcurrí, ya pasé por el destino, o sea, lo pasé de largo, ese destino no me va a aparecer marcado en la cara frontal, sino que me va a aparecer en la cara trasera. Este es un ejemplo de direccional que en realidad lo colocamos por ser un mal ejemplo, ¿sí? O sea, por no cumplir correctamente con lo que debería. Primero, porque la elección estética de las flechas, ¿sí?, que decidieron utilizar puede generar conflicto, ¿sí? O sea, no todo el mundo tiene por qué asumir que la flecha, que esto es una flecha, ¿ah? Les pongo un poco de contexto. La idea, esto es un sendero, ¿sí? El ambiente que nos encontramos es al aire libre, el ambiente que nos encontramos es de esta naturaleza. Nosotros para meternos en las montañas tenemos que venir desde las carreteras, entonces cuando nosotros dejamos la ruta para seguir a pie en los senderos que entran en la montaña, nos encontramos primero con este cartel. Y lo que indica es que tengo dos posibles caminos, el azul y el rojo. Una vez que yo entro en la montaña, no aparece ningún otro tipo de elemento clavado ni puesto sobre el entorno, porque la idea es de preservación lo más natural posible de este lugar.
Y a medida que vas avanzando en el terreno y te vas adentrando en las montañas, en algunos momentos empezaron a aparecer estas cintas atadas a las pequeñas ramas de los árboles. Eh, Particularmente me fue muy difícil entender que formaban parte del sistema señalético. Evidentemente en un momento me acerqué a las cintas y encontré que tenían el identificador gráfico del sendero, y entonces deduje que eran una especie de nuevo, elemento percutante que se repetía para que una persona no se saliera del sendero principal y se perdiera en las montañas. De nuevo, este es un lugar muy agreste donde el sendero no está marcado de por sí, no es que haya huellas ni que haya otro material en el suelo que no sean las hojas caídas de los árboles. Y cuando la primera vez que nos enfrentamos a estas cintas, la primera lectura personalmente que hice fue que podían ser marcas de árboles que pudieran estar enfermos, que había que fumigarlos o para podarlos o lo que fuera. O sea, sobre todo porque el lugar donde estaban colocados, fíjense la precariedad de esta rama, no es una de las ramas principales, es decir, en cualquier tormenta esta rama puede quebrarse y la indicación se va al piso o vuela y se pierde, en fin. Y habían listones rojos, listones azules para los caminos que conducían a ambos destinos, y luego se separaban y seguían listones azules para un lado, listones rojos para otro. También el sentido de los listones, como ven, se puede ver acá, tampoco eran muy continuos y por lo tanto realmente las sensaciones que te perdías no cumplían la función. Bien, los informativos pueden referirse a las horas de atención al público o la apertura y la clausura de un lugar, la cartelería de espectáculos. Los informativos pueden también estar referidos a la historia del lugar, qué sucedió antes, para qué se utilizaba, ¿sí? O sea, es tal vez la categoría más amplia que podemos encontrar, porque es todo lo que informa al público, ¿sí? Ayudan a evitar confusiones y tratan de evitar las preguntas frecuentes que podríamos hacer al personal. Es decir, nosotros cuando tenemos que decidir qué información colocaríamos en los carteles o en los rótulos informativos, tenemos que pensar eso, bueno, ¿qué es lo que necesita sí o sí saber la persona o lo que yo quiero que esa persona sepa, ¿no? También hay veces que los informativos son efímeros, que hablan, por ejemplo, de algo que está clausurado momentáneamente. Las resoluciones de asambleas pueden estar también en informativos. Es como una categoría realmente muy, muy amplia. Lo importante acá es decir, bueno, ¿un direccional acaso no informa hacia dónde te tenés que dirigir? Bueno, si usamos la definición de información en su aspecto más amplio, sí, todo panel señalético es informativo. Pero de alguna manera tenemos que reconocer que si hay informativos que direccionan, entonces esos van a estar dentro de la categoría direccionales, y los informativos son todos los que no están dentro de otras categorías. Acá vemos algunos ejemplos. Los clásicos menú de una cantina, por ejemplo, entran dentro de informativo. Tienes las categorías porque te informa las opciones que tenés, los precios, los tamaños, pero también tenés estos tipos de informativos cuando te acercas a un lugar y te cuenta la historia, porque es importante, información accesoria de lo que estás viendo, por ejemplo, en todo lo que son los museos. Estos paneles se vuelven fundamentales. Y en este caso podemos ver que está en 2 idiomas y entonces hay un código visual que identifica uno y otro. Otros ejemplos, como veíamos en este caso, el soporte está diseñado para que la información sea removible y vaya cambiando en función de las decisiones gubernamentales que se tomen, o en este caso que también lo que está informando son los días y los horarios en este caso
del uso de los residuos. Bien, uno de los paneles que menos utilizamos en señalética, pero que en algunos casos concretos se vuelven fundamentales, son los instructivos. Muestran lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Acá hay una diferencia entre lo que son los instructivos y los reguladores. Los reguladores también muestran lo que se debe hacer, pero en realidad con una postura más prohibitiva o de persuasión. En cambio aquí es, bueno, para que algo funcione tiene que suceder de determinada manera. Por ejemplo, en una fábrica o en un hospital, si nosotros tenemos que hacer que las personas se coloquen los implementos de seguridad de determinada manera para que estos implementos realmente funcionen, ¿sí? O para controlar la calidad, entonces ahí podría haber un instructivo. Bueno, ahora estamos viendo muchos instructivos con esto del coronavirus de cómo lavarnos las manos, ¿sí? Cómo se coloca bien un tapaboca. Esos son todos instructivos, ¿sí? Sí, los instructivos suelen acompañar el paso a paso para asegurar que funcione correctamente. Y como hablábamos recién, los reguladores lo que hacen es exhibir las normas de orden de la construcción o prohibición de actividades, con el fin de salvaguardar y proteger a las personas contra el peligro y también para salvaguardar a los entornos del uso de las personas, ¿no? El clásico no pisar el césped no es porque el césped nos vaya a dañar a nosotros, sino para que el espacio público esté en condiciones. Incluyen anuncios legales, pueden incluir normas de seguridad, instrumentos de control, por ejemplo, bueno, si usted no cumple, podrá ser amonestado, ¿no? Las señales de salida también son reguladoras, las clásicas de la persona corriendo por la puerta verde, porque tienen que ver también con salvaguardar a las personas en caso de emergencia. También sirven para informar sobre procedimientos en casos de emergencia, como veíamos recién la de la salida, o por ejemplo aquellos reguladores que dicen en caso de incendio no usar el ascensor, dirigirse a la escalera, todo eso también entra dentro de los reguladores. Aquí vemos algunos ejemplos. Los reguladores son de los más diversos también en cuanto a naturaleza. En este caso es unas playas en Medio Oriente y en ese contexto cultural las personas no pueden estar agarradas de la mano, ¿sí? Sobre todo hombres y mujeres, y entonces tienen que indicarlo, que se regula, que no se puede porque el público que no está acostumbrado a esas costumbres, valga la redundancia, puede infligir la orden, ¿verdad? Y en este caso es una advertencia de que cuidado que el portón te puede aplastar y bueno, es como no es muy feliz la resolución. Este caso es una serie de reguladores completamente distintos a los que estamos acostumbrados y a los que veíamos en el ejemplo anterior. Es de una iglesia, a ver, acá está la Catedral St. John's, y lo que hicieron fue una serie de paneles que juega con frases bíblicas, ¿sí? De, por ejemplo, no matarás, o cosecharás tu siembra y ese tipo de cosas, y las lleva a acciones que la iglesia en ese lugar quiere que la gente evite. Por levantar o recoger lo que siembres, tiene que, en este caso está asociado con la caca del perro, ¿verdad? O mantente cerca de tus amados para que los perros no estén sueltos y estén, bueno, con la correa. Esta solución trajo en su momento mucho revuelo y a la iglesia le cayeron muchas críticas de cómo iban a usar las escrituras para con este tipo de asociaciones, ¿verdad? Y lo que en realidad los párrocos salieron a decir es que en realidad la comunidad con las cuales ellos trabajaban era una comunidad joven, donde el humor y la lectura sin esa seriedad y esa gravedad estaba permitida y que en ese lugar funcionaba. También hay que destacar cómo el mensaje está acompañado con la elección tipográfica, ¿verdad? O sea, y luego igual está la aclaración
en una tipografía más fácil de leer, de distinguir, saliendo un poco de la broma y dando el mensaje de todas maneras. Entonces juega como un contrapunto para que nadie se deje de dar por aludido. Esto es interesante, este ejemplo lo traemos porque nos parece importante que vean de nuevo qué público es el que utiliza ese espacio y entonces cómo la voz o el tono del mensaje puede adaptarse a esos públicos, ¿sí? Es algo que la señalética tiene que considerar. Bien, después tenemos los identificativos, que son instrumentos de designación, ¿sí? Que confirman los destinos o establecen el reconocimiento de una zona concreta. Es decir, si yo vengo dando de forma percutante en el direccional que dice el salón 25 se encuentra allá, el salón 25 se encuentra derecho para el salón 25, derecho para el salón 25. Cuando llego al bendito salón, tiene que haber algo que me diga salón 25, porque yo lo vengo buscando y me vienen indicando que está más adelante. Si no aparece un cartel que me identifica que ese lugar es el salón 25, yo me voy a tender a seguir buscando, ¿sí? También las zonas concretas. Si yo tengo una zona que es especial o que es distinta a otra, debería poder identificar esa zona, que la gente sepa que me encuentro en, bueno, nada, en un lugar y que pasé luego al otro lugar. Los identificativos también son paneles externos, ¿sí? Por lo general que suelen tener un carácter individual. Es decir, que dentro del sistema, ¿sí? Por lo general, lo que marca la entrada al lugar no forma parte del sistema señalético, sino que forma parte del sistema de identidad visual. Es decir, si yo tengo un isologotipo, es muy probable que en la entrada al lugar esté aplicado el isologotipo. Y los paneles internos sí presentan una coherencia con el sistema señalético, pero los externos suelen pertenecer a los sistemas de identidad. ¿Ah? Aquí vemos, bueno, un ejemplo también de un centro educativo y entonces cómo los distintos elementos que encontramos en la fachada del centro me anuncian de qué se trata. Y en este caso son una serie de bibliotecas, de nuevo, que cada biblioteca en su interior es distinta y tiene un diseño arquigráfico particular, muy identificado o muy asociado a las características del barrio y a las características del edificio donde se encuentra. Sin embargo, el nombre exterior forma parte del sistema de todas las bibliotecas, es decir, esto es constante a todas las bibliotecas. Todo lo demás es particular de cada una, pero el nombre exterior no. Y como hablábamos hoy del aula, en este caso el identificativo me está anunciando que estoy en el aula 7 y además justo aquí juega con colocar un elemento reconocible visual que me habla de qué sucede en esa aula, ¿sí? Y en este caso, cómo la gente se aburre en esa aula. Bien, ornamentales. Los ornamentales pueden adornar y realzar el espacio, ¿no? O el aspecto de ese espacio, o el efecto de un ambiente que estemos dando, o sus aspectos particulares. Pueden incluir banderas, placas conmemorativas, vallados. Los ornamentales, todo lo que es arquigráfico, por ejemplo, entra dentro de los ornamentales, pero aquí lo importante de destacar es que cuando nosotros estamos haciendo un sistema señalético, los elementos ornamentales que vayamos a colocar deberían tener una función o deberían tener un objetivo en sí mismo, un objetivo comunicacional en sí mismo, ¿sí? Por más que no sea meramente utilitario. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde en el techo del hall aparece en bajorrelieve de forma muy sutil una serie de nombres, ¿no? Y están insertos, digamos, dentro de unos números que están en rojo, ¿no? Acá vemos un detalle, acá vemos cómo se vería por el público desde el piso, digamos, estando parados. Entonces,
Si estuviéramos en un contexto, por ejemplo, no sé, de un cementerio o depende de la institución, o por ejemplo podría ser en un parlamento y demás, podríamos entender que los nombres que están entre fecha y fecha son las personas que o fallecieron o estuvieron a cargo de esa institución en esos años. En este caso, como es un centro educativo, lo que están son los egresados, ¿sí? Y es interesante ver porque, de nuevo, marca, por un lado, la historia del lugar, o sea, hace cuántos años que están eh, eh, sirviendo a la sociedad, educando a las personas, y además también se puede ver cómo a medida que va creciendo los años, también aumentan la cantidad de egresados que tiene la institución. Por lo tanto, también habla de su importancia y demás. Eh, Esto es interesante porque es un detalle ornamental, pero que hace también a el demostrar cuán importante es la institución, generar esa sensación a los que forman parte de ella de pertenencia y demás. Lo mismo que aquí, ¿no? Mensajes de aliento, mensajes de, este, de comportamientos esperables en las instituciones educativas, deportivas, de cualquier tipo. ¿Ah? Bien, por lo general, los rótulos o los carteles suelen incluir más de un tipo de información, como veíamos en los orientadores de hoy, que incluían también algunas etapas reguladoras. ¿Sí? De esta manera, los paneles pueden pertenecer a más de una categoría. Nosotros tenemos que saber que, bueno, que estamos generando un panel que cumple con la característica de ser direccional y además informativo de ciertas cuestiones o, es ornamental y además permite tener algún tipo de también de información histórica del lugar o cosas por el estilo, o datos de interés, cosas por el estilo. Por ejemplo, es común que los direccionales incluyan información, por ejemplo, de cuánto tiempo, o sea, ese lugar al cual yo quiero llegar, a cuánto tiempo caminando, a cuánto tiempo en bicicleta, a cuánto tiempo en auto, en la vía pública, por ejemplo, ¿no? Esto del tiempo es importante, por ejemplo, pensemos en los parques o en los aeropuertos o en los museos, porque entonces la persona puede estimar eh, cuánto tiempo tiene para llegar al destino, ¿sí? En el aeropuerto esto es fundamental por el tema del vuelo, ¿no? O sea, si yo estoy perdiendo el vuelo o no, si yo sé que mi puerta de embarque está a 10 minutos o está a 25 minutos, puede implicarme moverme con otra velocidad o pedir asistencia o lo que fuera. Piensen en las personas que tienen dificultad para moverse. Eh, por el contrario, si yo estoy en un museo, el tiempo que me puede llevar visitar una sala o visitar otra, me puede indicar a mí, bueno, si en el orden de interés que yo tenga, si me voy a detener en la parte de los egipcios, si en realidad a mí me interesaba ver la Edad Media, cuánto tiempo me va a llevar llegar hasta la Edad Media. Entonces, en función de la hora que cierra el museo y la hora que estoy, puedo ir directamente al punto de interés, de mi interés principal, y luego, si me sobra tiempo, volver al resto de las salas. Es decir, la información del tiempo asociada a la direccionalidad de los espacios me permite organizar mis recorridos, ¿sí? O sea, que son dos tipos de información que van muy bien juntas. De todos los tipos de panel que se pueden generar mezclando distintas categorías de uso, los tótems suelen ser los más complejos. Acá vamos a hacer un parate y vamos a decir que Sims no reconoce a los tótems como una categoría de rótulo, pero nosotros desde Taller 5 hemos encontrado que los tótems son una categoría en sí misma y es importante analizarlas. ¿Tá? ¿Cómo son los tótems? Por lo general son autoportantes o están anclados al suelo y poseen más de una cara, ¿sí? Pueden poseer múltiples caras o por lo menos dos. Son pensados para cumplir múltiples funciones
¿sí? O sea, suelen poseer más de una categoría de información y están pensados para ser leídos a distintas distancias. Las distancias de lectura son gran distancia, distancia media y corta distancia. No significa que un tótem tenga que cumplir con estas tres, pero puede hacerlo. Por lo menos la gran distancia y la distancia media están siempre. La gran distancia. ¿tá? El tótem en la inmensidad del espacio se convierte en una especie de boya, ¿sí? Boya de las boyas del mar, ¿sí? La boya de la caña, o sea, también de pescar. O sea, ¿qué es una boya? Es un elemento que me permite reconocer un punto concreto. Entonces, cuando yo estoy en un lugar amplio y grande, distinguir ese elemento, por eso los tótems suelen ser de gran tamaño, me permite reconocer que ahí hay información. Y si estoy perdido o no sé para dónde ir, me dan esa tranquilidad de que me voy a acercar y voy a conseguir información en ese lugar. Si no estoy perdido, lo que hace, al verse a la distancia, me permite entender que sigo estando dentro de ese territorio del parque o del territorio del museo o del territorio del aeropuerto. Es decir, al ver un elemento que reconozco dentro del sistema que yo vengo siguiendo, me da tranquilidad de que estoy bien, no me perdí. A una distancia media, la información que aparece sigue siendo de lectura rápida, ¿sí? Y o sea, el tamaño que va a tener es relativo al tamaño del tótem y a las necesidades del entorno, por supuesto. Pero lo que tratan de hacer es que el individuo no tenga que desviarse completamente de su curso, ¿sí? Sino que se acerca y chequea más o menos el lugar al cual me quiero dirigir hacia dónde está eh, eh, direccionado y entonces puede seguir caminando. Y a una corta distancia, ¿sí? Esto sí es información que va a requerir una lectura detenida, ¿sí? Y por lo tanto va a requerir acercarse al rótulo. ¿tá? En este caso estamos viendo que la altura que se coloca la información de lectura detenida está pensada para sillas de ruedas o también para niños, es decir, las distintas alturas de la información también tienen que ver con estas distancias y estos detenimientos de lectura de esa información. Si yo me tengo que acercar, tengo que pensar en las personas que están en silla de rueda o que tienen una estatura menor que si yo tengo que mirar el panel a distancia. Este ejemplo de tótems tiene dos caras. Aquí vemos una de sus caras y aquí vemos la otra. Y en este caso la información que tiene en las caras es distinta, ¿sí? En ambos casos tiene un primer panel que está destacado con un color que me indica dónde estoy, en qué zona de la ciudad me encuentro. Luego tiene la información direccional, ¿sí? Y si vemos aquí se maneja en 3 idiomas y aquí también tiene información adicional de estos destinos donde aparece el tiempo, como hablábamos, el tiempo en distancia y, por ejemplo, una serie de pictogramas, por ejemplo, si es una zona de playas, aparece una sombrilla o información adicional de lo que sucede en ese destino. Luego tenemos en una de sus caras una fotografía de un edificio emblemático. Estamos en una zona urbana donde hay ciertos edificios, es como si fuera una especie de recorrido turístico por edificios históricos de interés y entonces la historia de ese edificio en los 3 idiomas correspondientes y la firma institucional. Del otro lado tenemos un mapa de la ciudad y un detalle, ¿no? Acá lo vemos mejor, con un círculo que engloba los distintos puntos de interés que tenemos, o sea, a X cantidad de minutos de donde estamos ubicados, del centro. Y aquí entonces vamos a tener esos números, la referencia de qué lugar están siendo indicados. Además del recorrido turístico,
o de los puntos de interés, tenemos también información adicional, por ejemplo, de lugares de atención de información turística, de lugares de asistencia sanitaria, hospitales, policía y demás. Bien, otra de las cosas que tenemos que hablar de los paneles y de los rótulos son sus formas de estar unidos al entorno, ¿sí? Los que vamos a analizar son los anclajes, los amurados, los autoportantes, de banda, en bandera y los colgantes. El anclaje es un sistema de sujeción que mantiene al objeto inmóvil al suelo. Hay distintos tipos de anclaje, pueden estar ocultos, como este caso, acá tenemos un corte, ¿verdad? Este es el piso y esto es una parte del elemento que no está a la vista, que se mantiene anclado, por eso el anclaje, al suelo, ¿sí? Y tiene estas dos como aletas que hacen que las personas, si quieren tratar de jalarlo, no puedan hacerlo. Esto es hormigón. Para colocarlo lo que se hace es, se hace un agujero en el piso más grande, se coloca la pieza y se rellena con hormigón. La idea de esto es, o sea, es un sistema de anclaje antivandálico. En este caso, nosotros también tenemos una base de hormigón que va a estar oculta o enterrada en el piso, pero si se fijan, el sistema de unión de este elemento con ese hormigón es mediante tornillo y tuerca. Es decir, el sistema de anclaje aquí está a la vista. ¿Ah? En cuanto a vandalidad, digamos, este es más factible de ser vandalizado que este o de ser robado. ¿Ah? ¿Para qué es entonces esta pieza de hormigón? Para generarle peso a este elemento y que directamente no se nos vuele. ¿Ah? O sea, en este caso genera peso y además evita que se saque. En este caso simplemente genera peso. Algunos tipos de sistemas de anclaje y como veíamos, ¿no? En este caso el hormigón quedó a la vista y forma parte del diseño de la estructura, pero podría estar, o sea, este hormigón continúa hacia abajo. Aquí vemos los anclajes pueden ser directamente a la tierra, pueden ser al suelo o al piso, o pueden también acomodarse en cualquier tipo de mampostería, adoquines, baldosas y demás. Cualquiera de los tres casos les puedo asegurar que tiene un elemento por debajo que lo sujeta. Bien, amurado. El sistema de sujeción que mantiene al objeto inmóvil a la pared, es decir, anclado va a ser al piso, amurado va a ser a las paredes o a las columnas. ¿Sí? Acá vemos distintos tipos, no importa si es exterior o si es interior, en este caso son unos paneles hechos en cartón corrugado, están en el interior, igual están amurados, por más que sea muy liviano el elemento, está amurado igual a la pared. También se llaman amurados cuando están sobre columnas, en este caso con precintos, ¿sí? O cuando están casi que en alto relieve, colocados también en plena pared, es decir, no necesariamente atornillado a la pared. O aunque el elemento de amure sea muy delgado, igual está amurado. Autoportante. La estructura del objeto y su forma no pueden disasociarse. Por lo general están anclados al suelo, o sea, igual se los sujeta, pero la estructura o sea, la forma del elemento ya permite mantenerse en. En este caso vemos un autoportante que en realidad no está anclado al suelo, sino que simplemente su base y su forma, su peso, permiten que no se caiga. Y en este caso vemos aquí que tiene unos seguros, unas patas. Es autoportante porque su forma hace que no necesite otros tipos de sujeción, pero como vemos tiene ruedas y se puede trasladar. Este es un caso interesante, es un puesto de información. Aquí tenemos el personal de atención, vemos unos mapas, los turistas se pueden acercar para obtener información, pero tiene un elemento en altura, ¿sí? Con los distintos puntos de interés, su nombre y su pictograma. Acá por ejemplo están los baños, el pictograma de baños dice toilet.
que se pueden mover en función de dónde el personal de información coloque este elemento. Es decir, si este elemento se corre y se coloca por aquí, mirando hacia ese lugar, tal vez algunos de estos destinos tienen que cambiar de dirección, porque el puesto está en otro lugar y entonces los puntos de interés cambian de dirección en función de el elemento, ¿sí? Esto es como muy ingenioso y está bastante bien eh, eh, resuelto en función de las necesidades. Entonces, este lugar se puede mover si se necesita bien, en este caso vemos un elemento que es autoportante porque tiene un pie, ¿sí? Y el peso del elemento lo hace mantenerse erguido. En este caso es autoportante su forma, tiene estas patas que lo que hacen es evitar que se mueva porque ven que tiene ruedas y por lo tanto la persona, es un puesto de información. Tiene una persona que lo coloca en un lugar, puede orientar a las personas con el mapa, indica información concreta y además tiene un direccional que se ajusta en función de dónde el funcionario haya decidido aparcarse, digamos, o colocarse. Entonces, una vez que se aparca, indica los direccionales en el sentido que corresponda. Aquí vemos unos ejemplos de autoportantes en un museo, creo que este es el Palacio de Versalles, y entonces es interesante porque el edificio en sí no se puede tocar, es decir, tiene unos niveles de cuidado patrimonial gigantescos, y entonces han decidido intervenir con piezas que, si se fijan en su materialidad, madera, lona, madera y madera, una pieza de granito, metal para la base. La idea del sistema es que no pase, o sea, que se note bastante que no forma parte del edificio original y que es un elemento, de nuevo, llamativo, por su color amarillo y con el contraste con el negro, pero en realidad la materialidad trata de no ser protagonista, ¿sí? Acá vemos este elemento al aire libre que está, sí está anclado al piso por tornillos, ¿no? Pero cuando lo vemos, en realidad la materialidad, ¿sí?, es bastante débil, una lona y simplemente una cruz de madera, lo vemos aquí. Y en este caso es todo madera, también con una base metálica que permite atornillar al piso, anclar al piso, y la indicación en madera. Este es otro ejemplo también de un edificio, en este caso es un museo, donde el cuidado que hay para con los muros del edificio son también muy altos, un poco menos que en el anterior, porque vemos que en algunos casos sí pueden adosar a la pared. También tiene, en este caso, los diseños tienen una presencia mayor que en el caso anterior, pero esa idea de que se apoya mínimamente y que no afecta la estructura general del edificio está presente. En este caso lo vemos, ¿no? Tiene dos patas y toca simplemente en la parte superior, y en este caso es totalmente autoportante y se puede mover. Esto es para que la gente recoja los folletos. Bien, de banda. La estructura del objeto está amurada a dos muros o columnas o abrazaderas a postes o columnas, o sea, puede estar abrazado o amurado, ¿tá? Por lo general están perpendiculares a los muros o columnas a los cuales se adosa. ¿Ah? Acá tenemos ejemplo. El de banda, la característica que tiene es que está agarrado en dos extremos. A diferencia de en bandera, la estructura del objeto está amurada a un muro o columna o abrazada a un poste o columna, pero por lo general permite al elemento perpendicular al elemento postal que lo sujeta, pero en bandera se habla cuando está agarrado solo de un lado,
¿sí? En banda es cuando está agarrado de los dos y en bandera cuando está agarrado de uno. Acá vemos algunos ejemplos. Colgante. La estructura del objeto cuelga de arriba hacia abajo. Los elementos colgantes poseen cierto movimiento, por lo general están sujetos al techo, ¿ah? Y acá vemos algunos ejemplos, ¿ah? O este que es colgante a una estructura que está en bandera, ¿sí? Pero el cartel en sí está colgante. Acá está colgante del techo y aquí puse un ejemplo de un cartel que está colgando de un árbol, ¿sí? No necesariamente está colgado del techo, por lo general cuelgan del techo. Bien, fin por ahora. Les aconsejamos que a continuación vean la presentación sobre formas de organizar la información. Gracias.